lingüísticos, literarios y culturales de la Universidad de Barcelona, y anteriormente a eso realizó un máster en procesamiento del habla y lenguaje en la Universidad de Edimburgo. Así que muchas gracias, Wolfgang, por estar hoy día con nosotros, participando, y cuando quieras puedes partir. Vale, ¿se ve mi pantalla ya? Sí, perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenía una slide diciendo eso, así que me la voy a saltar. Voy a hablar, eso sí, de mi proyecto. Bueno, mi presentación se llama Detección y Clasificación de Estereotipos. Un segundo, perdón. Contra la inmigración surgió de fake news en redes sociales. Mi proyecto se enmarca dentro de un proyecto de la Fundación Volkswagen y de la Fundación de Compañía San Paolo, que financian investigación sobre problemáticas sociales. Este proyecto se llama Challenges for Europe y el mío en particular se llama Stereotypes, Studying European Racial Hoaxes and Stereotypes. La finalidad de este proyecto es crear conciencia de cómo las redes sociales, y en particular las fake news, expanden y refuerzan estereotipos. Entonces, somos un proyecto multidisciplinar, donde hay, bueno, habemos psicólogos, lingüistas, psicólogos y informáticos, y también es intercultural, porque participamos universidades, bueno, nosotros en España, la Universidad de Barcelona, luego una universidad en Toulouse y 3 universidades en Italia. Entonces, bueno, queremos hacer al final un proyecto que contemple las 3 lenguas, ya sea desde la lingüística computacional, y también crear, no sé, herramientas educativas para los jóvenes, sobre todo en Italia, en esta parte. Entonces, lo que hacemos nosotros desde Barcelona, sobre todo, tiene que ver con la clasificación de textos. Luego les voy a hablar de 2 proyectos que ya están publicados. Me encantaría hablar de más cosas de las que voy a hacer en el futuro, pero como no están publicadas, me es un poco más difícil contar más detalles, pero igualmente voy a hacer un breve resumen de los futuros proyectos. A ver, vale, tengo hasta las 45, ¿no? Son las 10, o sea, son las 26 hasta las Vale, 40 y 40, 42. vale, vale, se me olvidó poner el timer, perdón. Vale. Entonces, primero, la clasificación de textos es una rama del procesamiento del lenguaje natural. Tiene que ver con la asignación automática de una categoría o una etiqueta a un texto o documento, y las tareas más comunes de la clasificación de textos tienen que ver con análisis de sentimientos, donde intenta identificar la posición que tiene el autor de un texto sobre algo en particular, ya sea la reseña de un libro, un restaurante o sobre una persona en particular, etc. Luego, la detección de correo basura, que todos conocemos, la identificación de lengua, identificación del género de un autor o del autor en sí mismo, y identificación de tópicos. Lo que hacemos nosotros con la identificación de estereotipos tiene que ver un poco con el análisis de sentimientos, ya que es una clasificación binaria, y identificación de tópicos también, y que tiene que ver con la clasificación. Me gustaría también decir que la clasificación de estereotipos también se enmarca dentro de un enfoque de investigación que está ahora muy en auge, que también tiene que ver con la investigación sobre detección de discurso de odio, de lenguaje misógino, por ejemplo, de lenguaje ofensivo, etc.
Entonces, una de las tareas, de los métodos que más utilizamos para la consecución de nuestra tarea es el aprendizaje automático supervisado, que se caracteriza porque el sistema recibe un conjunto de datos de texto, perdón, un conjunto de textos anotados, que sería el training set, con las etiquetas que se desea predecir. Mediante este conjunto de textos, que también anotados, se ajustan los hiperparámetros del modelo y que finalmente son evaluados por el conjunto de textos de prueba, o sea, el test set. El objetivo es que el sistema pueda predecir correctamente las etiquetas en nuevos textos que se le dan al sistema. Entonces, como pipeline, los pasos son la definición de una tarea. Yo a continuación voy a hablar más concretamente en cómo hemos trabajado estos pasos para ejemplificarlo en el trabajo que hacemos en la universidad. Entonces, tiene que ver con paso 1, la definición de la tarea, la recogida de datos, la elaboración de una guía de anotación, el entrenamiento de los anotadores y posteriormente la anotación manual de los datos. A continuación, la segmentación del conjunto de datos en training, validation y test. Luego, la representación del texto para que pueda ser procesado por el sistema y la extracción de características lingüísticas que sirven para mejorar los modelos. Bueno, a continuación, el entrenamiento del modelo de aprendizaje automático escogido, que ya puede ser desde modelos de aprendizaje clásico, como Support Vector Machines o Random Forest, o hasta los del estado de arte, como son los Transformers, o claro, los language model más modernos. Y a continuación se realiza la evaluación del modelo con el test set. Vale, entonces voy a hablar del primer proyecto. Se llama The Test. Nosotros formamos parte de una campaña de evaluación que se llama IBERLEF, que la contiene la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural, la SUPELEN. En realidad, bueno, pueden participar lenguas ibéricas, pero también últimamente se están integrando a muchos países latinoamericanos, sobre todo México y Argentina de momento. Así que yo quería también aprovechar esta instancia para ver si se motivan en Chile y pueden participar en esta tarea, porque, bueno, así se crea comunidad también y me parece a mí importante. Todavía están abiertas las inscripciones por si quieren participar. Bueno, entonces, nosotros participamos como organizadores esta vez, también pueden participar como proponiendo los modelos. Entonces, nosotros proponemos una tarea, creamos las bases de datos, presentamos a los participantes los training sets, los participantes tienen luego un mes para entrenar sus modelos. Nosotros luego damos las baselines y evaluamos sus modelos y presentamos los resultados en un overview, y luego tanto los participantes como los organizadores presentamos la tarea y los resultados en la conferencia de la CPLN, que se hace una vez al año. Entonces, para definir nuestra tarea, nosotros primero nos teníamos que tener claro qué entendíamos por estereotipo, sobre todo para evitar sesgos, porque, claro, al ser además una tarea muy subjetiva, tenemos que basarnos en conceptos que estén lo más definidos posibles para poder operacionalizarlos. Entonces, muy rápido sobre esta definición: serán conjuntos de creencias sobre un grupo social percibido como diferente. Es una sobresimplificación del grupo social sobre el cual se generaliza una característica individual a todos sus miembros. También hay un proceso de homogenización a todo el grupo de esta característica. Y el estereotipo es uno de los tres componentes de la respuesta que una persona tiene hacia otra. En este caso es el componente cognitivo, luego está el prejuicio, que es el componente emocional,
y luego la conducta que se manifiesta en la discriminación. Además, para nuestro trabajo utilizamos categorías de estereotipos sobre migración que nos basamos en el trabajo de Sánchez Junquera, donde crea una taxonomía de estereotipos sobre inmigración extraída de debates políticos del Congreso Español. Ya hay últimamente varios trabajos que tratan estereotipos sobre todo los más grupos vulnerados por las nuevas corrientes, como son, bueno, trabajos de género y raciales. No todos bueno, como se puede ver aquí, la mayoría son journals, pero también hay muchos trabajos que se producen, mucho conocimiento que se produce en estas campañas de evaluación, como en este caso es, por ejemplo, el de Sex Identification Exist. Entonces, las tareas que nosotros propusimos son dos, sin embargo, se plantea como un problema de clasificación de multietiqueta jerárquico, donde la primera subtarea tiene que ver con la detección de estereotipos, o sea, decidir si un estereotipo, o sea, si un mensaje, perdón, contiene estereotipos o no, y luego estos mensajes que contienen estereotipos funcionan como, bueno, da el paso a la siguiente subtarea que tiene que ver con clasificación de estereotipos. No todos los estereotipos son negativos en este caso, también hay positivos, o sea, que defienden a la inmigración, que ven a los inmigrantes como víctimas de xenofobia, como víctimas de sufrimiento. Luego una visión más neutra, donde lo defienden, pero por una causa un poco más que beneficia a la población, que es el de recursos económicos. Y luego todo el resto lo perciben como amenaza, ya sea porque hay una falta de control migratorio, porque pelean los recursos que en principio deberían ser para el resto de la población, porque suponen un problema a la sanidad pública, porque suponen problemas cuando hay diferencias culturales y religiosas, porque hay problemas de seguridad, sobre todo, bueno, crímenes o desórdenes públicos. También cuando son deshumanizados, cuando se piensa que su vida vale menos, y bueno, y por último, otras categorías que pueden aparecer, pero que no las pudimos identificar previamente. El dataset que creamos se compone de 5.629 oraciones que son segmentadas de comentarios. La mitad, bueno, un poco más de la mitad son de un dataset creado para la tarea anterior del año pasado que se llama Detoxis, que analizaba lenguaje tóxico. Y el resto fue un dataset creado por nosotros especialmente para esta tarea. Del total, un 24% de las oraciones contenían estereotipos. Luego, de este total, el 70% se destinó al training set, y el 70% al training set y el 30% al test set. Las fuentes son comentarios en respuesta a diferentes artículos extraídos de diarios españoles que trataban noticias de inmigración, y a foros de discusión como Meneame, que suelen ser caldo de cultivo de discurso de odio. Luego, la lengua del corpus es español peninsular sobre todo, y el tagset del dataset, bueno, tiene las anotaciones de las categorías de estereotipos, si no, las 10 categorías de Sánchez Junquera, y además tiene 3 anotaciones extras que tienen que ver con que si el target group, el grupo objetivo, es racializado o no, si el grupo objetivo es otro, por ejemplo, alguien de la comunidad LGTBI o mujeres. Luego, si
está expresado implícitamente o explícitamente. Y por último, metadata, que sobre todo un ID de comment o una marca de posición, que sirven para recuperar el contexto, que es algo muy interesante para poder, bueno, para seguir estudiando cómo podemos identificar estos estereotipos. Para el proceso de anotación, las categorías son binarias, todas, también las de la clasificación. Entonces, bueno, marcamos 0 con la ausencia del rasgo y 1 con la presencia. Utilizamos 3 anotadores, son 2 estudiantes de lingüística previamente entrenados y una investigación, en este caso fui yo. Los datos demográficos también son importantes, aquí no los menciono, pero se debería recoger también para la fiabilidad de los datos, o la transparencia, perdón, la edad, el género, la lengua nativa, la procedencia, etnia y el estatus socioeconómico. Luego se hace un test de acuerdo entre anotadores. En este caso, como somos 3 anotadores, utilizamos el coeficiente de Fleiss-Kappa. Y finalmente obtenemos el gold standard, que es como la evaluación, perdón, la definición única de si la etiqueta está presente o no. Sin embargo, también incorporamos las anotaciones individuales de cada anotador porque queremos probar un nuevo método que se llama Learning with Disagreement, que es especialmente valioso en este tipo de investigación donde la tarea es tan subjetiva como el caso de decidir qué es un estereotipo o no. Y bueno, es algo que se está probando, nosotros lo pusimos en esta tarea, sin embargo, no hubo éxito bueno, en la convocatoria de Learning with Disagreement. Y bueno, finalmente hay aquí un ejemplo de cómo es el formato del dataset. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? Perdón. Sí, tendrías que ir cerrando ya. Vale, pues aquí, bueno, al final quería mostrar todo el proceso, entonces aquí muestro las baselines y luego la forma en que evaluamos las diferentes subtareas. Luego los métodos que se utilizaron, los modelos y cómo se manipularon para sacar un mejor resultado. Y bueno, el principal problema y lo que más se podría estudiar al respecto es la exploración del desequilibrio de datos. Y bueno, como no me queda tiempo, tenía también que hablar sobre criterios de anotación de estereotipos implícitos. Yo en cualquier momento a quien le interese le puedo pasar las diapositivas o conversar más sobre el tema. Así que bueno, toda esta sección me la voy a saltar. Y sin embargo, quiero terminar diciendo que para lo que me queda de doctorado, que son 2 años aproximadamente, se viene una data mucho más grande extraída de Twitter, donde se recoge directamente de fake news, y aquí entra fake news en todo lo que estoy haciendo. También vamos a crear modelos multilingües con español, francés e italiano. Vamos a integrar la Rhetorical Structure Theory, que es una teoría descriptiva de organización de textos, para ver cómo eso sirve para identificar fake news también. Y luego también estoy trabajando en la extensión de un corpus que intenta medir los sesgos del lenguaje, los sesgos en los modelos del lenguaje, sobre todo los enmascarados. Eso, pues muchas gracias, espero que haya sido interesante. Muchas gracias por tu presentación. Recuerden que si quieren plantear alguna pregunta respecto de lo que presentó Wolfgang, quizás ahí en la sección de preguntas, si a alguien le interesó algo de lo que no alcanzó a desarrollar más, lo puede hacer en ese momento. Tenemos la aplicación de Slido, que es la que nos está permitiendo administrar y votar por las preguntas que cada uno quiera hacer.
Vamos a dar paso ahora a nuestra